Vamos con otros temas. Garantizar el derecho a la salud de los consumidores mediante la regulación de la prestación de los servicios de seguros médicos y de medicina prepagada y mediante el establecimiento de un sistema de control y fiscalización cruzada a través de la Autoridad Sanitaria Nacional y la Superintendencia de Compañías es el objetivo central de la ley que regula a las compañías que financian servicios de atención integral de salud prepagada y a las de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica, que precisamente este lunes entró en plena vigencia tras su promulgación en el registro oficial. Sobre sus beneficios dialogaremos en nuestra primera entrevista de hoy. Blanca Argüello, socióloga, asambleísta de Pichincha por el Movimiento País Distrito 1, integrante de la Comisión Permanente del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. Asambleísta Argüello, bienvenida a TVL Noticias. Buenas tardes, Belkis. Muchísimas gracias por la invitación. Iniciar esta entrevista partiendo de estas diferencias en lo que constituye esta nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional de lo que señalaba la ley anterior en esta materia, en materia de medicina prepagada. Belkis, solamente quiero permitirme un paréntesis, decirles que hoy estamos de luto por ni una mujer más que muera en el mundo ni en el país por femicidio, por claro ese solamente odio por el género. Hemos visto que el mundo se ha movilizado, América Latina está movilizada, las mujeres están movilizadas por esta causa y creemos que no tiene que ser invisibilizada en el Ecuador, especialmente también desde el ámbito legislativo. Las mujeres tenemos que seguir protestando desde las leyes que vamos construyendo en bien de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia. Cabe citar que hay avances importantes, al menos en materia de legislación, por ejemplo. Hay avances importantes, la tipificación de un delito como el femicidio, pero sin embargo creemos que no solamente una ley cambia una realidad de un país y de la violencia contra las mujeres, sino es alrededor de toda una política pública y también de la conciencia ciudadana para erradicar la violencia. En ese sentido, y un poco para cerrar este tema, ¿qué más hace falta? Yo creo que hay que trabajar en el ámbito educativo, creo que en el ámbito de... Yo creo que en los niños, en las mujeres, hay que trabajar mucho todavía en las universidades. Creo que hay que hacer un trabajo importante para concientizar el tema de la violencia contra la mujer. El odio del género creo que no implica solamente a los adultos, sino también a los niños. Cuando empezamos desde la educación inicial a respetar al género, al respetar a la mujer, la realidad es otra. Correcto. Ahora sí, asambleísta, concentrémonos en la ley de medicina prepagada. Le consultaba sobre cuáles son las principales diferencias que se marcan respecto de esta ley recientemente aprobada con lo que teníamos en materia de legislación vigente. Primero, el cambio fundamental es el hablar de derechos, ¿no? La Constitución habla claramente que el derecho a la salud no tiene que ser discriminado entre lo público y lo privado. Está contemplado en la Constitución y bajo eso se tiene que cobijar una norma. Ahora, nosotros veíamos que, por ejemplo, la discriminación a las personas de la tercera edad, la discriminación a las personas con discapacidad, la discriminación a las mujeres por el hecho de ser mujeres, lo tenían contemplado la ley del 98. Tal es así que las empresas decidían cuándo contratar, cuándo también culminar un contrato, dar por terminado un contrato, lo hacían las empresas de medicina prepagada. Cómo fijar un precio, lo hacían las empresas de medicina prepagada. No había una autoridad que rija esto. Tal es así que, por ejemplo, una persona de la tercera edad, al cumplir 65 años, ya no era sujeta de un contrato de medicina prepagada, ya no podía contratar un servicio por el hecho de su edad. Una persona, una mujer, el momento en que cumplía 40 años, en el caso, por ejemplo, yo ya tengo más de 40 años, al momento de cumplir 40 años ya éramos personas de alta siniestralidad, nos convertíamos en personas siniestras para las empresas de medicina prepagada y tal es así que los costos tenían que ser muchísimo más elevados y más costosos solamente por el hecho de ser mujer. Y aún así seguían habiendo restricciones en cuanto a la cobertura. Así es, la cobertura todavía es otro de los temas, por ejemplo, no se cubrían preexistencias, las preexistencias no estaban contempladas dentro de las empresas de medicina prepagada. Si alguien, por ejemplo, tenía un cáncer o tenía una preexistencia, por ejemplo, con alguna enfermedad del riñón o tenía un infarto al corazón, no podía contratar un servicio de medicina prepagada. Lo que hemos hecho ahora es con la ley poner
obviamente un techo de cobertura y un monto en el que se tiene que aportar antes de cubrir estas preexistencias, pero ya no pueden ser discriminados. Tienen que ser atendidos las personas que tengan una preexistencia. Y a todo esto se sumaba que los ciudadanos, en el caso de requerir hacer alguna denuncia por alguna irregularidad en incumplimiento de contratos, no tenían a quién hacerlo, sino a la misma empresa con quien tenían contratado su seguro. Así es, no había, obviamente luego de aprobado el Código Monetario y Financiero, también las empresas de medicina prepagada se quedaron sin ninguna regulación establecida. Entonces, las personas ¿a quién acudían? A la Defensoría del Pueblo, cuando ya tenían que hacer una denuncia, o contrataban un abogado particular, pero quien terminaba resolviendo, quien terminaba decidiendo si cometió una falta o no, eran las mismas empresas. Las mismas empresas se autorregulaban y se autosancionaban y decidían si era o no. Eso quiere decir que nunca había una sanción, eso quiere decir que las personas estaban en total indefensión. Ahora lo que hacemos es claramente establecer que la Superintendencia de Compañías va a calificar y va a dar las notas técnicas, por ejemplo, para un plan, y también va a ser quien, con el apoyo de la Autoridad Sanitaria Nacional, quien dicten las sanciones que se tienen que dar cuando no ha sido un usuario, no ha sido atendido de la manera adecuada o no ha cumplido con lo que manda o con el contrato que se ha firmado. Y esta misma superintendencia es la que se encargará de aprobar y regular aquellos planes de los servicios de atención de salud prepagada, entre otros competencias en este caso. La superintendencia es la encargada, obviamente con el apoyo técnico de la Autoridad Sanitaria Nacional. Eso es lo que se ha contemplado, eso es lo que se contempló ahora ya en el veto, cuando vino el veto y luego ya se aprobó por el Pleno de la Asamblea Nacional, es que la Superintendencia de Compañías tendrá que ser quien califique los planes. Ya no, los precios no van a ser puestos por las empresas de medicina prepagada, los precios los determina la autoridad, que en este caso es la superintendencia, obviamente con actuarios calificados que los determina la misma autoridad para que califique los planes. Hubo un elemento asambleísta, Argüello, al menos uno, que generó gran discusión cuando se produjo el tratamiento de esta ley, y es que las compañías que financien estos servicios reembolsarán a las instituciones de salud pública los valores que hayan facturado por atender a los beneficiarios del seguro privado, y esta condición en este caso rige para casos de derivación y atención directa. El Estado asume el costo de los deducibles no asumidos por las compañías. Esto generó gran discusión y gran expectativa también. Sí, mire, lo que nosotros hemos visto, Belkis, es que las empresas a quien el Estado terminaba subsidiando un negocio privado. ¿Por qué el subsidio a un negocio privado? Porque el Estado terminaba atendiendo o dando las atenciones médicas, en este caso, por ejemplo, el IES daba las atenciones médicas que las tenían que cubrir las empresas de medicina prepagada, que eran las que ofrecían el servicio. Es decir, el ciudadano contaba con su seguro, con la afiliación a la Seguridad Social, al IES, y también contaban con seguros privados, y sin embargo, en algunos casos optaban por ir al IES. Sí, optaban por ir al IES. ¿Por qué? Porque las empresas de medicina prepagada se negaban a cubrir ciertos montos. Ahora, ¿qué hacemos? Que se paga o se tiene que cubrir con los montos, las empresas de medicina prepagada tienen que cubrir esos montos hasta el plan establecido, hasta el plan contratado. No quiere decir que las personas se quedan sin cobertura, tienen su cobertura, pero ya no puede ser que el Estado siga subsidiando un negocio privado y obviamente las cirugías más complicadas o los tratamientos más complicados siempre los derivaban al Seguro Social. Las empresas de medicina prepagada no se hacían responsables de los planes y de los contratos que tenían sus usuarios. Entonces ahora lo que hacemos es el cruce de cuentas, y esto no es nuevo ni novedoso. Nosotros esta modalidad la estamos trabajando ya en el Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud claramente establece la prelación de pagos y el sistema le deriva al usuario al sistema que requiere. ¿Esto qué quiere decir? El ISFA, el ISPOL, el IES y el Sistema Público de Salud tienen que estar ligados y hacer el cruce de cuentas en los pagos cuando yo le atiendo a un paciente. Y lo mismo tiene que suceder con los seguros privados. No puede ser que
yo, como si tengo un seguro privado, me voy al IES y el IES termina cubriendo el negocio que no me cubre, lo que no me cubre la empresa privada. Eso no puede seguir pasando y por eso es esta disposición en la que consta en la ley que hay que hacer este cruce de cuentas. Y allí, ¿cuál es la lectura que ustedes como Bloque País mantienen respecto de la posición asumida por aquellas empresas que ofertan este tipo de seguros, que inclusive anunciaron que con esta medida quebrarían sus empresas, sus compañías, y que esto los llevaría a adoptar medidas en cuanto a la redefinición de aquellos contratos que han mantenido vigentes? Mire, nosotros hemos pasado por muchos chantajes en la Asamblea Nacional. Las tabacaleras nos decían que iban a quebrar, las empresas que venden bebidas azucaradas nos decían que van a cerrar y que van a quebrar, y hasta ahora no hemos visto que ha cerrado una ni han quebrado. Más bien las tabacaleras han incrementado su facturación, las empresas de bebidas azucaradas pueden cambiar su modalidad de venta y les ha ido muy bien. Han modificado inclusive la composición de sus productos. Así es. En el mejor de los casos. Y esos chantajes los hemos vivido y los hemos palpado a cada paso en la Asamblea Nacional. Ahora, yo creo que las empresas lo que intentaban es hacer presión sobre la Asamblea Nacional. Es un negocio rentable, casos que no existen muchos en el Ecuador. Le digo, ellos tienen utilidades muy altas que otras empresas quisieran tenerlas, y muchos de ellos nos han dicho, muchas empresas quisieran tener las utilidades que han tenido gracias a un negocio, y de hacer de un negocio la salud que es un derecho, para ellos es un negocio, y eso lo hemos visto reflejado. Quiere decir que ellos por eso tenían utilidades tan altas, porque no le daban la cobertura que le ofrecían a un usuario. Le ofrecían una cosa y el momento que tenía que recibir, no recibía el producto que le ofrecían. Entonces lo que hemos visto es que si ellos no estaban en la capacidad de cubrir, si ahora se quejan de que vamos a hacer el cruce de cuentas, quiere decir que lo que eran unas empresas de estafa, porque quiere decir que en realidad no tenían la capacidad de cubrir lo que el usuario requiere. Entonces, creemos que esta norma lo que hace también es poner las reglas claras con las empresas y también darles el mensaje claro de que si afilian, si tienen sus afiliados, mire, tienen casi 1 millón de personas, tal es así que estas empresas, cuando iniciamos el tratamiento de la ley, tenían alrededor de 800,000 usuarios. Hace más o menos casi 2 años que fue presentado el proyecto de ley. Al momento de la aprobación, ellos tienen cerca de 950,000 usuarios. Eso quiere decir que es un negocio todavía en crecimiento, que ellos no han tenido pérdidas, que ellos más bien sus utilidades son muy grandes y tienen toda la solvencia para ahora, y tienen que tener la solvencia para responder a sus usuarios. No obstante, asambleísta Argüello, de estos criterios que habían manifestado los empresarios dueños de estas compañías, se hicieron eco varios asambleístas de oposición. Yo recuerdo en el segundo debate de este proyecto de ley que inclusive se dijo que esta medida puntual de que las compañías que financien este tipo de servicios reembolsen a las instituciones de salud pública no terminarán siendo un beneficio directo para los usuarios, sino para las arcas, en este caso del IES o del Estado en sí mismo. Ese fue uno de los argumentos que se expresaron. Lo que hemos estado haciendo como Estado es subsidiando un negocio. Porque lo que nos damos cuenta es el IES o el sistema público cubría lo que no cubrían las empresas de medicina prepagada. Entonces ellos estaban teniendo altas utilidades a costilla del pueblo ecuatoriano y del Estado. Inclusive se llegó a decir, asambleísta, que significaría una estafa a los propios usuarios, porque son los usuarios que finalmente aportan a ambos seguros, tanto al público cuanto al privado. Así es. Mire, en el servicio público, en el IES o en el servicio público de salud, está contemplado, es un derecho, no importa si usted se queda. Una de las cosas que decían es, nos vamos a quedar sin cobertura en nuestra empresa de medicina prepagada y luego vamos a tener que ir al IES. El IES ha tenido la inversión nunca hecha en el Estado. En estos últimos años de gobierno nosotros hemos hecho inversión en hospitales, en incremento de profesionales, tales así que tenemos un incremento muy alto de atenciones a los pacientes. Eso quiere decir que como es un derecho consagrado en la Constitución, siempre van a estar cubiertos con el servicio público o con el sistema público de salud. La preocupación es del sistema, estos negocios privados que vemos que no tenían la capacidad de dar la cobertura que ofrecían. Entonces se estaba convirtiendo en un negocio de una estafa que tenían altas utilidades, pero que no tenían la capacidad de cubrir lo que ofrecían, de cumplir con su oferta.
no tenían esa capacidad porque todo lo estaban derivando al sistema público de salud. De acuerdo, asambleísta. Argüello, un poco para finalizar esta entrevista, conocer si bien la ley se promulgó este lunes en el registro oficial, ¿está plenamente vigente o de acuerdo a su contenido hay aspectos que paulatinamente se irán implementando en el corto o mediano plazo? A ver, entra en vigencia una parte de la ley, en este caso todas las disposiciones derogatorias, y uno de las disposiciones entra en vigencia todo el aspecto societario y financiero. ¿Qué quiere decir esto? Todo el aspecto en el que tienen que incrementar el capital, por ejemplo, el capital social, tienen que incrementar de manera inmediata porque antes tenían un capital de $231,000, ahora tienen que el capital es de $1 millón. Eso quiere decir que eso tiene que entrar en vigencia de manera inmediata y ya empezar el tema de planes y contratos entrarán en vigencia después de 180 días. ¿Qué mensaje finalmente dejar a los usuarios que mantienen este tipo de contratos? Mire que nosotros lo que hemos hecho es garantizar ese derecho a la salud también en el ámbito privado, también en este negocio que tenía que tener una regulación. Y no dicho solo por nosotros, Belkis, las mismas empresas de medicina prepagada eran conscientes que necesitaban una nueva ley, una nueva normativa, tener un lugar donde tener específico, donde tener y solventar los reclamos de los usuarios. Creo que eso es fundamental, que la gente sepa que la ley ahora les protege. Por ejemplo, como yo les digo, eliminar la discriminación en todos los aspectos creo que es parte fundamental de este proyecto político y de cada una de las normas que vamos realizando. No van a tener discriminación las mujeres, no tienen discriminación las personas de la tercera edad, las personas no pueden ser modificados sus contratos por el tema de la edad, por ejemplo, en ninguna etapa de la edad pueden ser modificados o cambiados sus contratos, no pueden dar por terminado un contrato de manera unilateral sin que cumplan algunas de las cláusulas que están establecidas en la ley. Esto es importante que lo que usted menciona, asambleísta, porque se sentiría que en la población, entre los usuarios que mantienen este tipo de contratos, hay preocupación por todo esto que hemos conversado en este momento. Sí, no pueden ser terminados los contratos de manera unilateral siempre y cuando solamente se cumplan las cláusulas. Por ejemplo, que el usuario deje de pagar por más de 3 meses su plan. Entonces, ahí sí se tiene que culminar un contrato, que es lógico, pero no puede la empresa de manera unilateral decidir culminar un contrato cuando no hace... En función de la vigencia de esta ley. En función de la vigencia de esta ley. No pueden hacer eso. Lo que sí se tiene previsto es que las empresas tengan que cumplir ciertos requisitos. Como les decía, ahora lo que nosotros buscamos es que estas empresas también sean sólidas, sean fuertes, sean solventes para dar las coberturas que ofrecen a sus usuarios. Igual, los usuarios que tengan toda la tranquilidad que la ley lo que hace es beneficiarles, es velar y contemplar claramente lo que dice la Constitución, velar ese derecho a la salud. Correcto, asambleísta Argüello. Gracias por habernos acompañado y por la información detallada. La asambleísta Blanca Argüello, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud, asambleísta por el movimiento Alianza País, con estos detalles a propósito del contenido de la ley sobre seguros médicos y medicina prepagada que esta semana entró en plena vigencia. Es tiempo de una pausa, amigos. Al volver más información, no se vayan. TVL Noticias llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Además por nuestra señal de internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Este noticiero es retransmitido por la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en las 24 provincias del país.